La comunicación humana es un enigma fascinante. Aunque las palabras pueden manipularse, el cuerpo y las emociones cuentan historias más profundas. Imagina entrar en una conversación y percibir, casi de manera intuitiva, esas señales mínimas que revelan nerviosismo o engaño, una mirada fugaz, un gesto contenido, un cambio imperceptible en el tono de voz. Este audiolibro no es solo sobre descubrir mentiras, es sobre afinar tu percepción, comprender las sutilezas y desarrollar una intuición que desarme incluso las máscaras más bien construidas. Las herramientas que aprenderás aquí te darán un poder sutil pero transformador en cada interacción que tengas. ¿Estás listo para transformar tu vida desde tus emociones y energía? En mi canal, Viviendo en Emociones, descubrirás herramientas poderosas para crecer, sanar y conectar contigo mismo. Aquí encontrarás inspiración, respuestas y el impulso que necesitas para crear la vida que mereces. Suscríbete y empieza. Capítulo 1. Los secretos que el cuerpo no puede ocultar. Un gesto pequeño puede gritar más que un discurso. La ligera rigidez en los hombros, el cruce repentino de brazos o la inclinación sutil del torso hacia atrás son confesiones involuntarias que el cuerpo emite sin permiso. Mientras hablas con alguien, observa cómo sus manos buscan un refugio inseguro en los bolsillos o cómo sus pies, apuntando hacia la puerta, parecen desear estar en otro lugar. Estas señales, por diminutas que sean, son portales a la verdad. El cuerpo, diseñado para sobrevivir, no sabe mentir del todo. En situaciones de incomodidad o estrés, la mente puede fabricar palabras, pero el cuerpo no siempre sigue el guión. Por ejemplo, imagina a un amigo negando estar molesto, mientras sus labios se presionan y su mandíbula se tensa. Esa contradicción entre su discurso y su lenguaje corporal es una revelación de sus verdaderos sentimientos. Cada músculo en el rostro es un aliado silencioso en la búsqueda de sinceridad. Una sonrisa genuina ilumina no solo los labios, sino también los ojos, relajando los músculos alrededor de ellos. En contraste, una sonrisa fingida, forzada por la cortesía, carece de esa chispa natural. Estos detalles no siempre son evidentes a primera vista, pero con práctica, tus ojos comenzarán a descifrar estos enigmas sin esfuerzo. Piensa también en los microgestos, esas fracciones de segundo donde una expresión real aparece antes de que la mente pueda esconderla. Si alguien muestra sorpresa pero sus cejas apenas se elevan antes de caer de nuevo, hay algo que no encaja. Son momentos breves, como un destello, pero contundentes. La clave está en observar sin prejuzgar. Evita asumir que cada cambio es sinónimo de mentira. En lugar de eso, busca patrones. Un suspiro aislado puede no significar nada, pero si ocurre junto con movimientos nerviosos de las manos o la evitación del contacto visual, es una señal que no puedes ignorar. El cuerpo, como un testigo involuntario, siempre deja pistas. Aprende a escucharlo y descubrirás verdades que jamás se dijeron en voz alta. Capítulo 2. La mentira en la evolución humana. ¿Por qué engañamos? Desde tiempos ancestrales, mentir ha sido una herramienta de supervivencia. En el mundo natural, la capacidad de ocultar intenciones o camuflarse del peligro era vital para la preservación de la especie. Los humanos, con su complejidad social, llevaron esta habilidad a otro nivel. Mentimos para evitar conflictos, protegernos o incluso ganar poder. Cada mentira que decimos refleja un cálculo instintivo, un intento de manipular el entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. El engaño no es solo una estrategia de defensa, también es una forma de control. En sociedades primitivas, exagerar logros o minimizar fallos podía asegurar un lugar en el grupo, donde la exclusión significaba casi siempre la muerte. Este instinto, aunque hoy menos literal, sigue muy presente. Imagina a alguien en una entrevista de trabajo que oculta sus debilidades. No lo hace por maldad, sino para sobrevivir en un entorno competitivo.
El cerebro, arquitecto de estas tácticas, experimenta una lucha interna cada vez que miente. Por un lado está la necesidad de sostener la ilusión. Por otro, los sistemas de alerta que activan respuestas físicas de estrés, como el aumento de la frecuencia cardíaca o el sudor en las palmas. Estas señales son como ecos de nuestra evolución, recordatorios de que la verdad y la mentira siempre han estado en conflicto dentro de nosotros. Mentir también tiene sus costos. Estudios en psicología, como los de Paul Ekman, revelan que sostener una mentira prolongada requiere un esfuerzo cognitivo considerable. El cerebro debe recordar la falsedad, construirla y mantenerla coherente en diferentes contextos, lo que genera un desgaste que eventualmente se filtra a través del cuerpo. Una mirada perdida, un titubeo en la voz o un leve temblor en los dedos son grietas en el disfraz. El impulso de engañar está profundamente arraigado, pero comprender su origen te permite verlo con mayor claridad. Cada mentira que detectas no es solo un acto de engaño, sino una ventana al miedo, al deseo o a la necesidad de quien la cuenta. Aprender a identificar este acto humano tan antiguo te ayudará no solo a protegerte, sino también a comprender mejor las motivaciones ocultas de los demás. Capítulo 3. Microexpresiones. El mapa emocional del rostro. El rostro humano es un lienzo en constante cambio, capaz de revelar las emociones más profundas en menos de un segundo. Estas fugaces señales, conocidas como microexpresiones, son reacciones musculares involuntarias que traicionan lo que intentamos ocultar. Mientras hablamos o escuchamos, cada pequeño movimiento facial, una ceja que se levanta, los labios que se aprietan, un leve fruncir del ceño, actúa como un espejo de nuestras emociones internas. Imagina a alguien afirmando estar feliz, mientras su sonrisa no alcanza los ojos. Esa breve contradicción entre la emoción expresada y la verdadera deja al descubierto la realidad detrás de las palabras. Las microexpresiones son universales. El miedo, la tristeza, la ira, la sorpresa y el disgusto tienen patrones reconocibles en todas las culturas. Este lenguaje emocional atraviesa fronteras y nos conecta como seres humanos. El problema es que estas expresiones son tan rápidas, tan imperceptibles, que requieren un ojo entrenado para ser captadas. Por ejemplo, alguien puede negar sentir enojo, pero durante una fracción de segundo, las esquinas de su boca pueden tensarse o sus ojos mostrar un destello de frustración. Esa minúscula ventana a su emoción verdadera suele ser suficiente para saber que hay algo más bajo la superficie. El psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las microexpresiones, demostró que estas señales son imposibles de controlar por completo, ya que están arraigadas en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales automáticas. Esto las hace increíblemente fiables, como indicadores de lo que alguien realmente siente, independientemente de lo que diga. Practicar la observación de microexpresiones requiere atención plena y paciencia. En una conversación, detente a notar si las emociones reflejadas en el rostro del otro coinciden con sus palabras. Si alguien dice estar relajado pero sus cejas se arquean brevemente con sorpresa, esa incongruencia es una pista poderosa. Con el tiempo, aprenderás a decodificar este mapa emocional con fluidez. Entender las microexpresiones no solo te ayuda a detectar mentiras, sino también a empatizar y conectar a un nivel más profundo con quienes te rodean. Es un superpoder que transforma cada interacción en una oportunidad para descubrir verdades ocultas. Capítulo 4. Gestos de incomodidad. Cuando el cuerpo habla lo que la boca calla. El cuerpo nunca deja de comunicarse, incluso cuando la mente intenta ocultar lo que siente. Los gestos de incomodidad son manifestaciones físicas que revelan lo que las palabras no pueden o no quieren expresar. En una conversación, observar cómo alguien ajusta constantemente su posición, juega con objetos cercanos o evita el contacto visual, puede ofrecer pistas sobre un malestar subyacente. Los pies, aunque suelen pasar desapercibidos, son un indicador fiel del estado emocional.
Imagina a alguien sentado en una reunión, con sus piernas aparentemente relajadas, pero con un pie apuntando hacia la puerta. Este detalle, casi imperceptible, es un reflejo de su deseo de abandonar la situación. Las manos también delatan más de lo que pensamos. Una persona que se toca el rostro repetidamente, cruza los dedos con fuerza o mueve las manos de manera nerviosa, está mostrando señales de tensión. Estos movimientos, aunque a menudo inconscientes, son expresiones claras de inquietud o inseguridad. El contacto visual es otro terreno lleno de información. Una mirada que evita la tuya, que se desvía constantemente, o que se mantiene fija pero carente de naturalidad, puede señalar que algo no está bien. A veces, la incomodidad se oculta detrás de sonrisas forzadas o gestos exagerados, como si intentaran compensar el desajuste emocional con una máscara. Es importante recordar que estos gestos no siempre son signos de mentira, pero sí de una emoción contenida. Al observarlos, no los tomes como pruebas absolutas, sino como pistas dentro de un contexto más amplio. Por ejemplo, si alguien cruza los brazos mientras te habla, puede ser un signo de incomodidad o simplemente una posición habitual. Aprender a reconocer estas señales requiere práctica y atención al detalle. La próxima vez que hables con alguien, fija tu atención en cómo su cuerpo acompaña o contradice sus palabras. La sincronía entre ambas es un indicador de autenticidad, mientras que las discrepancias sugieren que hay algo más que explorar. El cuerpo, sin intención de mentir, se convierte en un espejo del alma. Al prestar atención, encontrarás en estos gestos una brújula emocional que guía hacia la verdad. La voz humana es un instrumento complejo que puede expresar más de lo que se dice con palabras. Cada inflexión, pausa o cambio en el ritmo es una ventana a las emociones que una persona intenta controlar. En una conversación, el tono y el ritmo de la voz suelen ser los primeros indicadores de nerviosismo, inseguridad o incluso engaño. Un tono de voz que fluctúa repentinamente puede ser una señal de que alguien está incómodo. Por ejemplo, cuando alguien comienza a hablar en un tono bajo y, de pronto, eleva su voz sin razón aparente, esto puede indicar tensión interna. Asimismo, un tono demasiado monótono puede esconder emociones reprimidas o una intención deliberada de no revelar demasiado. El ritmo, por otro lado, es igual de revelador. Una persona que acelera su habla mientras explica algo importante podría estar intentando esquivar una mentira o encubrir detalles que no quiere discutir. Por el contrario, las pausas prolongadas pueden ser un signo de que está calculando cuidadosamente sus palabras. El volumen también cuenta su propia historia. Un volumen excesivamente alto en momentos innecesarios puede reflejar una defensa emocional, mientras que un volumen bajo o susurrado podría denotar miedo o vergüenza. Estas señales, aunque sutiles, son esenciales para leer el subtexto emocional de las palabras. La clave está en escuchar activamente. Más allá del contenido de las frases, presta atención a cómo se pronuncian. Si alguien enfatiza ciertas palabras con demasiada fuerza, podría estar intentando convencerte de algo que no es completamente cierto. Un ejemplo común ocurre en discusiones, cuando alguien recalca una negación como «te dije que no lo hice», mostrando un volumen y una entonación desproporcionados a la situación. Aprender a interpretar estos matices vocales requiere paciencia y práctica. Intenta notar cómo las emociones afectan tu propio tono y ritmo en diferentes situaciones. Este ejercicio no solo te ayudará a entender a los demás, sino también a controlar mejor tus propias respuestas emocionales en conversaciones importantes. La voz, como un eco de lo que llevamos dentro, nunca deja de enviar señales. Si sabes escuchar, descubrirás verdades que a menudo pasan desapercibidas. Capítulo 6. Inconsistencias verbales. Lo que las palabras delatan. Las palabras, cuando se analizan con cuidado, suelen contener las grietas de una mentira o una verdad a medias.
Las inconsistencias verbales son esos pequeños deslices que ocurren cuando lo que alguien dice no se alinea con la lógica o los hechos previos. Estos detalles, aunque parezcan insignificantes, pueden ser las claves para descubrir intenciones ocultas. Un ejemplo clásico de inconsistencia es cuando una persona cambia los detalles de una historia al repetirla. En una conversación, podría mencionar haber estado en un lugar específico, pero más tarde insinuar que nunca salió de casa. Aunque intenten cubrirse, el cerebro tiene dificultad para sostener una narrativa falsa sin errores. Las contradicciones internas también son comunes. Alguien podría afirmar con confianza no estar molesto, pero usar frases como «no es que me importe mucho, pero me parece injusto». Este tipo de expresiones revelan un conflicto emocional que sus palabras intentan negar. Los detalles excesivos son otra señal de alarma. Cuando alguien se esfuerza demasiado por sonar convincente, tienden a agregar información innecesaria que sobrecarga su discurso. Frases como «primero fui a la tienda a las 3:07 exactamente, luego me topé con un vecino que llevaba una chaqueta roja y finalmente compré pan integral». No solo son inusuales, sino que generan sospechas. Las pausas repentinas y los retrocesos en medio de una frase también indican que alguien está improvisando. Por ejemplo, «fui al cine. Bueno, en realidad pasé primero por el centro comercial y después fui al cine», sugiere que la persona está ajustando su relato sobre la marcha. Estas señales no siempre significan mentira, pero sí una falta de claridad o seguridad en lo que dicen. Para detectar estas inconsistencias, mantén una escucha activa y observa cómo se desarrolla la conversación. Preguntar detalles específicos como ¿a qué hora ocurrió eso? ¿O quién estaba contigo? Puede ayudar a identificar incongruencias. Recuerda que el objetivo no es confrontar, sino comprender mejor la situación. Las palabras son como piezas de un rompecabezas. Cuando no encajan, te muestran un cuadro incompleto. Al afinar tu habilidad para identificar inconsistencias verbales, te acercas a comprender la verdad detrás del discurso. Capítulo 7. Contexto y congruencia. La clave para no malinterpretar. El contexto es el guardián de la verdad en la comunicación. Una señal aislada, como cruzar los brazos o evitar el contacto visual, no siempre indica incomodidad o mentira. Puede ser simplemente un reflejo del entorno o un hábito inconsciente. Por eso, para entender realmente lo que alguien está comunicando, debes observar la congruencia entre su lenguaje verbal, no verbal y el contexto en el que ocurre. Piensa en una reunión tensa, donde alguien mueve las piernas rápidamente bajo la mesa. Sin contexto, podrías asumir que está nervioso. Pero si consideras que lleva horas sentado, esa acción podría ser solo un intento de liberar tensión muscular. Esta diferencia subraya la importancia de no sacar conclusiones precipitadas. La congruencia entre palabras y acciones también es reveladora. Si alguien afirma estar emocionado por un proyecto, pero su tono es plano y su lenguaje corporal es cerrado, la discrepancia indica que sus palabras pueden no reflejar sus verdaderos sentimientos. En cambio, cuando todo está alineado, una voz entusiasta, una postura abierta y gestos animados, la autenticidad se siente sin esfuerzo. El entorno en el que ocurre una interacción también influye. En un lugar ruidoso o incómodo, las personas pueden mostrar señales de estrés que no tienen relación con sus emociones internas. Por eso, analizar las condiciones externas te ayuda a evitar interpretaciones erróneas. Un buen observador no se enfoca solo en un momento, sino en los patrones a lo largo de la conversación. Si alguien evita responder directamente una pregunta específica varias veces, eso podría ser más significativo que un simple gesto nervioso. Este tipo de análisis, basado en el conjunto y no en partes aisladas, es lo que separa a una interpretación superficial de una profunda. La clave es mantener una mente abierta y no apresurarte a etiquetar a alguien como mentiroso o incómodo sin una base sólida. Al combinar señales verbales, no verbales y contexto,
construyes un panorama más claro y justo de lo que ocurre realmente. El poder de entender la congruencia te permite no solo leer a los demás, sino también mejorar tus propias interacciones, asegurándote de que tus palabras y acciones estén en sintonía con tus intenciones. Capítulo 8. Más allá del engaño. Usando la intuición para construir relaciones auténticas. La habilidad de interpretar señales ocultas no debe ser vista como un arma para descubrir mentiras, sino como un puente hacia conexiones más profundas. Cuando aprendes a observar con atención, descubres no solo las verdades que los demás intentan esconder, sino también sus miedos, deseos y vulnerabilidades. Estas son las claves para construir relaciones basadas en la empatía y la confianza. En cada interacción, tus habilidades intuitivas te permiten percibir las necesidades de quienes te rodean. Una pausa prolongada en medio de una conversación puede ser un grito silencioso de ayuda. Un gesto pequeño, como el tocarse el rostro mientras hablan, podría revelar incomodidad. Reconocer estas señales no se trata de juzgar, sino de responder de manera que fomente un espacio seguro y abierto. El verdadero poder no radica en señalar mentiras, sino en crear un entorno donde la honestidad florezca naturalmente. Al observar con respeto y curiosidad genuina, les das a los demás permiso para mostrarse tal como son. En lugar de ver una incongruencia como un defecto, lo interpretas como una oportunidad para entender mejor lo que está ocurriendo en su interior. Tu propio lenguaje corporal y tono también juegan un papel crucial. Al ser consciente de tus gestos, tus palabras y el ritmo de tu voz, puedes proyectar confianza y sinceridad, lo que invita a los demás a hacer lo mismo. De esta manera, no solo lees a los demás, sino que también te conviertes en un modelo de comunicación auténtica. Al final, todo se reduce a conectar a nivel humano. Las herramientas que has aprendido son una guía para navegar la complejidad de las emociones humanas, pero su propósito más elevado es fortalecer tus relaciones y fomentar un entendimiento mutuo. Cuando utilizas estas habilidades con empatía, te conviertes en un catalizador de sinceridad, alguien con quien otros pueden ser ellos mismos sin miedo al juicio. Este viaje no termina aquí. La práctica constante y la reflexión te llevarán cada vez más lejos, abriendo puertas hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y de los demás. Es en este descubrimiento donde radica el verdadero valor de lo que has aprendido, no en desenmascarar, sino en conectar. Las señales que las personas emiten son un mapa fascinante hacia sus emociones más profundas. A lo largo de este audiolibro, has descubierto cómo el cuerpo, la voz y las palabras se entrelazan para contar historias que a veces ni los propios emisores reconocen. Más que una herramienta para detectar mentiras, estas habilidades son una puerta hacia una comprensión más auténtica de quienes te rodean. En cada interacción, lo que no se dice puede ser tan poderoso como lo que se expresa. La clave está en observar con empatía, escuchar con atención y analizar con una mente abierta. Estas herramientas no solo fortalecen tu intuición, sino también tus relaciones, permitiéndote conectar con una profundidad genuina y significativa. En tu camino, recuerda siempre, detrás de cada gesto, palabra o pausa, hay un mundo que espera ser comprendido. Gracias por estar aquí y ser parte de este espacio de crecimiento y transformación. Si este contenido te resonó, no olvides dejar tu like para saber que estamos conectando y para que más personas puedan encontrar esta inspiración en un lugar seguro. Suscríbete a Viviendo en Emociones y nos vemos en el próximo video.